Hola, buenos días. Pues nada, me hubiese gustado estar ahí, pero ha sido imposible. Gracias a todos los pacientes que habéis venido. Siempre es bueno contar con vuestra asistencia y que forméis parte de este tipo de iniciativas, ya que, bueno, os permite hacer todas las preguntas que necesitéis, que muchas veces tampoco en la consulta es el momento. Y, y bueno, gracias también a la organización, ya que yo encantado de formar parte todos los años que me inviten. Bueno, vamos a empezar un poco con la charla. La charla va a tratar de los nuevos medicamentos para el tratamiento del linfoma y el mieloma múltiple, aunque también vamos a comentar un poco unas características de los grupos de fármacos y otra serie de temas. Como veis en esta gráfica, se puede ver que, al menos en el mieloma y probablemente también en el linfoma, el tratamiento hasta los años 2000 o por ahí se basaba únicamente en tratamientos de quimioterapia. Eran tratamientos muy inespecíficos que atacaban a todas las células del organismo y aumentaban la toxicidad de ellos. A partir de los 2000 se fueron introduciendo nuevos fármacos que han llevado a mejorar tanto la supervivencia de las patologías, obviamente derivado también en una toxicidad más baja de los mismos, permitiendo combinaciones, hasta nuestros días, que básicamente todos los años obtenemos aprobación para nuevos fármacos. Esta es una diapositiva muy importante. ¿Y qué es lo que hace que pongamos un tratamiento u otro? Pues va a depender de varios factores, ¿no? En este caso tendríamos tres grandes grupos. Cuando hablamos de patología a la que nos estamos refiriendo, como el linfoma y mieloma, el linfoma y el mieloma por sí mismos tienen unas características, ya sean de citogenética, un volumen grande o pequeño de masa tumoral. Eso hay que tenerlo en cuenta. El paciente es muy importante, las comorbilidades que puedan llegar a tener los pacientes, que tengan insuficiencia cardíaca o que tengan afectación renal, lo cual nos va a permitir o no el uso de determinados fármacos. También es muy importante el estado general del paciente, que puede ir cambiando con el tiempo y con la administración del tratamiento. Por tanto, el paciente también es una cosa que va variando con el tiempo, una variable. Y yo creo que la parte más importante en este caso es el médico, que es el que se va a encargar de integrar los datos de la patología junto con la del paciente y conseguir el tratamiento que mejor se adecue a estas características. Por tanto, es muy importante tener un médico que lo podemos definir como bueno o lo podemos definir como interesado o lo podemos definir como queramos, pero es importante un médico preparado para este tipo de patologías. Y como ahora voy a hablar de determinados temas y voy a utilizar algún concepto que puede no sonaros o sí, pues os voy a hablar de lo que muchas veces nos basamos nosotros en los ensayos clínicos o en los datos que nos puedan dar el uso de los medicamentos para ver si uno puede ser mejor que otro, ¿no? Entonces tendríamos la supervivencia global, que es cuando tenemos un porcentaje de pacientes que siguen vivos cuando pasa un periodo de tiempo. Normalmente este tratamiento o este concepto suele ir expresado en 5 años, pero bueno, se puede variar. En el caso de la supervivencia libre de progresión, serían los pacientes o la proporción de pacientes que cuando ha pasado un tiempo no han empeorado, es decir, que la enfermedad no ha progresado, que es una cosa que es muy importante, puesto que la progresión de la enfermedad es un factor de mal pronóstico, puesto que la primera, segunda, tercera línea van a ir perdiendo eficacia normalmente a medida que avancemos en ello. ¿Y la línea qué es lo que es? La línea es el orden en el que se van utilizando los tratamientos. Otro concepto que principalmente vamos a ver en el mieloma, pero que ya estamos utilizándolo en otras patologías, es la enfermedad mínima residual, y esta es mediante pruebas que ya pueden ser biología molecular, inmunofenotipos de alta resolución o cualquier otro tipo de técnicas, que son las técnicas más avanzadas en la detección
de las células que producen la enfermedad, nos van a permitir, determinando incluso 1 de cada millón de células, la ausencia o la existencia de patología. En el caso, por ejemplo, del mieloma, pues se puede hacer en médula, también se hace hoy en día en sangre y en el linfoma pues también estamos utilizándolo. Otro de los conceptos también importantes en esta charla, porque vamos a ver fármacos nuevos y estos fármacos nuevos van a producir una serie de efectos secundarios que son característicos de ellos o que veíamos muy difícilmente con otros fármacos en otras patologías, y el síndrome de liberación de citoquinas. Esto es una respuesta inflamatoria desmedida, que puede ser incluso mortal, y porque se activan diversas células del sistema inmune y esa descarga masiva de mediadores de la inflamación puede producir una respuesta inflamatoria y si no se controla tenemos un problema. Ahora pasaríamos a los anticuerpos monoclonales. Ya los anticuerpos monoclonales, realmente casi todos los que estáis aquí en tratamiento con linfoma o mieloma, pues habéis tenido un tratamiento de anticuerpos monoclonales, ¿no? Los anticuerpos monoclonales simples fueron los primeros que empezaron eh, en la hematología. Y aquí podéis ver dos partes, ¿no? Tenemos la parte de la izquierda, que son los anticuerpos monoclonales simples para el mieloma, entre los cuales tendríamos el daratumumab, el isatuximab y el elotuzumab, con distintas dianas, el CD38 o el F7, y los anticuerpos monoclonales de linfoma. En el caso del linfoma, aquí vemos el CD20, que es rituximab, ofatumumab y obinutuzumab, y esto de siempre, de hecho el rituximab fue el primero de todos ellos que se utilizó, y ahora el último que hemos, digamos, se ha desarrollado es el tafasitamab. El tafasitamab es un anti-CD19 que ahora os voy a contar un poquito mejor. Tafasitamab, como veis, en pacientes mayores, recaídas refractarios, nos hemos encontrado que unido a la lenalidomida presenta unas tasas de respuesta completa y de respuesta en general muy buenas. Por tanto, yo creo que se va a convertir en un estándar sin quimioterapia a poco plazo. Pasando a los anticuerpos monoclonales conjugados, el mecanismo de acción de los anticuerpos monoclonales conjugados es que tiene el anticuerpo monoclonal como tal, la Y, esa que podéis ver ahí, aquí. Y entonces, esto es lo que se encarga de que, en este caso el polatuzumab, va unido a monometilaurisstatina, y lo que hace es, una vez que se une con el CD79B, mete o internaliza el veneno, digamos, la monometilaurisstatina, y eso produce un defecto en los microtúbulos de la célula y que la célula muera. Es el mismo mecanismo de acción que podemos encontrar con el CD30 en el caso de brentuximab, que lo podemos utilizar tanto para linfoma de Hodgkin como linfomas cutáneos o todo tipo de linfoma que puedan ser CD30. Y la evolución de los distintos anticuerpos monoclonales pues, ha llevado al desarrollo de los anticuerpos monoclonales biespecíficos, que serían los últimos en el desarrollo de los fármacos monoclonales. Esto lo que se encarga es aprovechando la unión que ya sabíamos o conocíamos de antes, unirlo también al CD3. El CD3 es un receptor del linfocito T, con lo cual lo que estamos haciendo es unir al linfocito T con la célula tumoral maligna y de esa manera, al encontrarse, lo destruye. Como veis aquí, en este caso hay distintos receptores, el linfocito T, la parte de la inmunoglobulina, después se uniría pues, a los distintos tipos de receptores, por ejemplo, la leucemia linfoblástica, en el linfoma de Hodgkin, en la mieloblástica, en el mieloma. Cada uno utilizaría una serie de dianas específicas de ese tipo de tumor junto con la unión al CD3. Ya
biespecíficos para linfoma tenemos varios. Tenemos el mosunetuzumab, el glofitamab, el escoritamab. Los otros siguientes ya son un poco más ensayo clínico y por ahora no los hemos utilizado. La eficacia de los biespecíficos en el linfoma, estamos alcanzando una respuesta bastante importante, sobre todo pues, que son fármacos que vienen preparados en la farmacia y no tenemos que utilizar muchos medios como ocurriría por ejemplo en el CAR-T que voy a explicar posteriormente. En los linfomas, el escoritamab lo tendríamos aquí en Puerta del Mar en ensayo clínico. El MOSU se ha utilizado con buenos resultados fuera de ensayo clínico y el glofitamab, aquí Puerta del Mar, ha abierto su uso a España puesto que ha sido el primer centro aprobado para su uso. ¿Vale? Como veis, las tasas de respuesta, que serían estas, como veis, hay tasas de respuesta en el caso, por ejemplo, de escoritamab o de glofitamab bastante altas para ser un fármaco en monoterapia. ¿Esto a qué llevará? Probablemente a combinaciones de fármacos como nos ocurre siempre en el linfoma y en el mieloma. En el mieloma también tenemos fármacos biespecíficos. Es verdad que hay menos, pero hay muchos también en investigación. Principalmente nos encontramos dos y ahora lo voy a contar, el teclistamab y el renatamab. En el caso del teclistamab es un fármaco que une BCMA con CD3 y se obtiene respuesta en pacientes con varias líneas de tratamiento previo. Duraciones de respuesta bastante aceptables, dado sobre todo los pacientes, el tipo de pacientes que son. Y en el caso del talquetamab, está indicado monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma recaída refractario con al menos 3 tratamientos previos y que hayan pasado, pues, obviamente, por inmunomoduladores, inhibidores de proteasoma y anticuerpos anti-CD38. El renatamab lo pongo porque ha conseguido una aprobación acelerada de la FDA con respuestas completas en un tercio de los pacientes. Datos muy buenos que ya iremos desarrollando. La eficacia. La eficacia, con distintas características, líneas previas, 6 líneas previas a los tratamientos, son triples refractarios casi todos ellos en los ensayos clínicos y se obtienen respuestas que probablemente otros fármacos no conseguirían. La seguridad de los biespecíficos en el mieloma, pues lo que hemos hablado antes, los CRS y también las infecciones. CRS no tienen mucho, probablemente el CRS, el síndrome de liberación de citoquina, vayamos tratándolo con el tiempo y mejorando un poco su uso, igual que su control, igual que nos ha pasado con otros fármacos, con lo cual tampoco debe ser una cosa que nos preocupe más allá de lo normal. Y pasamos al CAR-T. En el CAR-T, ¿qué es lo que es un CAR-T? Un CAR-T son los linfocitos del propio paciente, en este caso linfocitos T, que se han modificado genéticamente para atacar a lo que nosotros queramos. Que esto tiene ventajas e inconvenientes. La desventaja sobre todo que hay que extraer los linfocitos T, lleva un tiempo de preparación, pero tienen una eficacia bastante buena. Esto sería un esquema de cómo se hace un CAR-T. El proceso requiere primero una aféresis de linfocitos T del paciente, hacer el CAR-T con ingeniería genética, hacer una expansión de esas células y previamente a la infusión se le hace al paciente una depleción de linfocitos con quimioterapia que hace que no destruya el CAR-T que le acabamos de poner y esas células que están genéticamente predispuestas a atacar a lo que nosotros queremos, pues atacan a las células cancerígenas. Actualmente en el CAR-T la FDA presenta 6 aprobaciones, 4 son para linfoma, 2 para mieloma y también varios de ellos presentan indicación para la leucemia linfoblástica B, que fue realmente la primera indicación que tuvo. Las características del CAR-T es la respuesta. La respuesta principalmente en pacientes muy tratados, con muchas líneas de tratamiento previo y que pueden conseguir respuestas
bastante larga y duradera. Pero bueno, realmente no queda muy claro tampoco en qué línea utilizarlo, hay inconvenientes de acceso, pero es un fármaco, son fármacos bastante prometedores y que están dando buenos resultados. En el caso de los inhibidores de la BTK, son normalmente fármacos orales, diana, que tienen muy pocos efectos secundarios habitualmente, y el primero de ellos fue el ibrutinib. Esto en esta familia ha ido aumentando los fármacos con distintas indicaciones, entre las cuales nos encontramos ahora mismo, pues ibrutinib, zanubrutinib, acalabrutinib y el pirtobrutinib. Los inhibidores de la BTK tienen estas aprobaciones, cada uno tiene una de ellas. En el caso del ibrutinib, pues tiene todas las indicaciones, pero también estamos viendo que fuera de las indicaciones, después lo usamos en distintos ensayos clínicos. Por ejemplo, podéis ver que los inhibidores de la BTK se están utilizando en ensayos clínicos para el COVID, para tratamiento, como al final son probablemente unos fármacos muy antiinflamatorios. Con respecto al linfoma del manto, una cosa que probablemente vaya a cambiar el tratamiento nuevamente del linfoma del manto, que es una patología rara, pues bueno, aquí estáis varios con linfoma del manto, y el tratamiento estándar, digamos que a día de hoy es R8, RDAN alternante con trasplante y mantenimiento, se está viendo cómo la adición de ibrutinib pueda llegar a eliminar el mantenimiento, no el mantenimiento, la consolidación con el trasplante. Por tanto, nos ahorraríamos muchísima toxicidad que el trasplante nos mete por culpa de la quimioterapia tan potente, la destrucción medular y la tolerancia de ibrutinib es bastante buena sin aumentar mucho la toxicidad. Bueno, esta, aunque no sea una diapositiva de tratamiento, por lo que lo he puesto es porque hay pacientes aquí con amiloidosis bueno, que tienen afectación cardíaca y que sepáis que la guía americana de cardiología han presentado ahora hace nada las indicaciones para el trasplante cardíaco en la amiloidosis. Y nada, eso ha sido todo. Espero que os haya quedado todo lo claro que se puede. Un tema que es complejo, no es fácil, pero bueno. Si tenéis alguna duda, le podéis pedir a cualquiera que haya por ahí. Tendrán mi correo electrónico, mi número de teléfono. Bueno, por ahí hay pacientes también que lo tienen y me podéis escribir también, ¿vale? Nada, ojalá hubiese podido ir. Muchas gracias.